Vamos a tener que se conecte alguno de los espectadores y pueden comenzar. Bueno, buenos días. Muy agradecido por la oportunidad de participar en tan importante evento y que permite a nivel de América conocer qué se está haciendo y cómo se están desarrollando los elementos articulados a diferentes áreas de investigación y sobre todo lo que a nivel de las universidades se está realizando. En ese sentido, por supuesto, agradecido a la organización a nivel internacional y por supuesto a nivel local, donde se ha hecho un gran esfuerzo para poder proyectar lo que se está realizando, no solamente en Venezuela, sino donde en estos momentos nos encontramos en la Universidad de Oriente, en la ciudad de Cumaná. Bueno, en ese sentido, hoy en esta tendremos dos panelistas, la profesora Sol, quien por diferentes razones no podrá estar presente, más sin embargo la profesora Adriana leerá la ponencia que le corresponde. La profesora Graciela Acevedo, que le correspondía hoy, igualmente su participación no podrá estar, ya que por problemas técnicos y de conectividad se le hace imposible. Y mi persona, el profesor Dionis Sala, que iniciaré el proceso expositivo, que tiene que ver en principio con un avance a una investigación que está vinculada a una aproximación al problema de la política pública en Venezuela en el siglo XXI. No sé si en estos momentos cuántas personas están conectadas y que permita en ese sentido comenzar inmediatamente con el proceso. Tenemos a una sola persona conectada, pero igual ya puede comenzar con el evento que estamos grabando. En el caso venezolano, durante el presente siglo XXI, el marco de políticas públicas ha venido sufriendo una profunda transformación dentro del esquema articulado desde el año 1999 con la aprobación de la nueva Carta Magna y que estaba articulado a una visión muy particular de país. Lo cierto es que esas políticas públicas buscaban una articulación y una democratización más cercana que redujera aparentemente los déficits de atención y de equidad en el marco, por supuesto, de los indicadores negativos que para ese momento se presentaba en la nación, que está articulado sobre todo a la alta tasa de pobreza. Pero luego de 21 años, encontramos que lejos de generar niveles de respuesta articuladas y positivas para crear condiciones que permitieran que esos indicadores que en principio se presentaban como negativos, se ha profundizado los niveles de equidad y de injusticia. Y prueba de ello son los indicadores que en el plano internacional muchos organismos presentan, donde el nivel de pobreza en Venezuela inclusive supera el 70%. En ese marco encontramos que las políticas públicas en el presente siglo en Venezuela han venido generando niveles, venido presentando fuertes problemas, y en ese sentido esta investigación de carácter documental busca develar cuáles han sido esos problemas que presentan dichas políticas y por qué a partir de esos problemas no ha dado los resultados esperados. Allí tenemos en principio el primer elemento que como resultado de la investigación tenemos, que tiene que ver con la falta de consenso en la construcción de esas políticas públicas. ¿Y por qué la falta de consenso? Porque se supone que en las actuales sociedades el proceso de construcción de respuestas articuladas al marco de necesidades que la población presenta tiene que ver con la construcción de niveles de participación que respondan al marco de necesidades que esta población tiene y que requieren el máximo nivel de consenso, no solamente con los agentes públicos, sino entre los agentes privados y la propia sociedad civil. Y encontramos que esas políticas han sido impuestas desde el marco de la sociedad política, que responde a su propio marco de intereses y no precisamente al marco de intereses que pueda tener la población en general. Esa falta de consenso, lejos de crear niveles de integración y de mayor democracia dentro de lo que significa la articulación y la participación de la población para
expresarse libremente sobre el marco de sus necesidades, lo que ha creado son factores de exclusión, donde cierta parte de la población apenas participa o es escuchada dentro del marco de necesidades que se puedan articular y expresar dentro de esas políticas públicas. Entonces, ese poco consenso que ha producido la falta de continuidad de las políticas, que ese es el segundo elemento o problema que se presenta en Venezuela con respecto a las políticas públicas. La poca continuidad de las mismas, hasta el punto que a pesar de que durante el mismo dentro de los últimos 21 años han sido los mismos actores, políticos, los que han tenido, por decirlo de alguna manera, el poder para ejecutarla, ellos mismos han fragmentado y han generado poca continuidad en esas políticas. Encontramos en el año 2000 un famoso plan llamado Bolívar 200, que duró poco. Luego el primer plan de desarrollo 2006, el 2006-2012, y así sucesivamente han transcurrido 5 planes de desarrollo que en continuidad han generado, en la falta de continuidad han generado definitivamente dispersión. Y eso crea, ¿qué cosa? Que no se puedan madurar los procesos, no se puedan crear condiciones que permitan la evaluación y la supervisión del mismo. Y por supuesto la dispersión de lo que significan los recursos que en ese sentido se concentran para desarrollar las políticas. El otro elemento tiene que ver con la fragmentación. Y la fragmentación no solamente articula a la falta de consenso, a la falta de continuidad, sino también a la poca integración en el marco institucional. Esa poca integración en el marco institucional crea ¿qué cosa? Que se dispersen los esfuerzos y que no permitan entre las mismas instituciones que forman parte de la sociedad política crear elementos que sustenten un esfuerzo que facilite la concentración de respuestas articuladas al marco de necesidades y procesos que los mismos actores sociales requieren y demandan. Y ahí encontramos entonces esos elementos. La misma fragmentación en Venezuela está vinculada a ¿qué cosa? A la construcción de una nueva institucionalidad que cabalga sobre viejas instituciones que responden al mismo marco de necesidad. Ejemplo, encontramos la institucionalidad universitaria que tradicionalmente está vinculada a la existencia de universidades públicas, pero paralelamente a eso se han creado estructuras universitarias que para nada dialogan con las viejas estructuras y que consumen hasta mayores recursos que las anteriores, lo cual es un ejemplo de esa fragmentación y esa falta de integración que existe en el país dentro de los niveles de respuesta que, por lo menos en el plano educativo, se requiere la ciudadanía. Lo otro tiene que ver con la dependencia de las variables económicas exógenas. ¿Qué significa eso? Que las políticas públicas en Venezuela están articuladas al marco rentista. Y ese marco rentista es sobre la base del negocio petrolero, cuyo precio y valor no está referenciado por las necesidades internas, sino por las demandas externas. ¿Qué significa? Que el precio petrolero no lo sostiene Venezuela, ni lo impone Venezuela, sino el marco de relaciones económicas que en ese sentido se pueda expresar a partir de la oferta y la demanda. Cuando la renta petrolera es alta, las políticas públicas pueden en cualquier caso contar con los recursos necesarios para poder desarrollarse. Pero en este caso, cuando la renta petrolera es baja, nosotros no tenemos la capacidad, ni el Estado venezolano tiene la capacidad para responder al marco de necesidades que se expresan. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento centralizado donde el propio Estado, donde el propio Ejecutivo Nacional se expresa como garante de esas políticas públicas, excluyendo a otros actores dentro de la sociedad civil para que puedan participar en el desarrollo de la vida. Y es un elemento de debilidad importante, ya que crea y repito, una fragmentación en el marco de la participación para dar respuesta definitivamente a las políticas y, por supuesto, el cumplimiento de los retos y metas que se imponen a partir, por supuesto, de las mismas. El otro elemento tiene que ver con la parcialidad política.
descansar sobre un factor o un conjunto de factores políticos, excluyendo a los demás, del marco o los supuestos para que esas políticas se puedan desarrollar, es un craso error, lo cual significa que el nivel de exclusión en Venezuela se presenta como evidente dentro de las garantías que deberían ser parte de un proceso democrático donde cada uno de los actores políticos y cada uno de los grupos o instituciones de la sociedad civil que quieran participar puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. El otro parte tiene que ver con los cuadros burocráticos. La burocracia en Venezuela desde el año 2000 al 2021 ha crecido en más de 1000%. Y eso es una expresión. Ejemplo de ello es que para el año 2000 teníamos 18 ministerios en Venezuela. Hoy tenemos casi 40 ministerios. Y una cantidad, y 400 veces más viceministerios para el desarrollo de unas políticas públicas. Y los cuadros burocráticos pocos tecnificados que responden más a las necesidades ideológicas y a las necesidades de que el gobierno que del propio gobernado. Eso genera ¿qué cosa? La poca articulación y la poca creación de puentes de diálogo que faciliten que los actores de la sociedad civil que demandan respuesta por parte del Estado se encuentren que no pueden acceder al marco de las instituciones para que estas prestadoras prestando sus servicios puedan cumplir sus necesidades o por lo menos puedan crear condiciones para que los trámites se puedan desarrollar sin ningún tipo de inconveniente. El otro factor tiene que ver con la recentralización. La experiencia descentralizadora que en Venezuela empezó en el año 1989 puede a partir del año 2000 desmontándose paulatinamente hasta llegar al punto que hoy todos los procesos que están relacionados con las competencias hacia las gobernaciones y alcaldías están descentralizados. Significa que la burocracia se hace pesada, significa que las respuestas se hacen casi inexistentes y muy difícil de articular, puesto que es desde Caracas para todo el país que se están tratando de crear condiciones de respuesta, creando las gobernaciones y la alcaldía apenas como agentes políticos y de atención a la ciudadanía, pero sin ningún tipo de capacidad para poder responder a las demandas que se le puedan presentar. Y el otro elemento tiene que ver con la corrupción. Durante los 21 años, Venezuela ha tenido acceso a recursos por el orden de los casi $1 billón. Y en ese proceso, los niveles de respuesta han sido muy pobres. Y esto también está relacionado con la presencia de la corrupción, con factor fundamental que genera dispersión, que genera desgaste del erario público, que crea condiciones inapropiadas para que la institución funcione, que debilitan las estructuras de respuesta y, por supuesto, crean antivalores que degeneran en procesos que no están vinculados al marco de la respuesta que la propia ciudadanía espera. Ahí encontramos factores que son claves para entender por qué las políticas públicas en Venezuela no han dado la respuesta suficiente y necesaria que la ciudadanía espera. Bueno, en 15 minutos apenas dar un esbozo muy general y grueso sobre cada uno de esos factores es difícil, pero le hemos dado en ese sentido los elementos o variables que desde la investigación que se ha venido desarrollando consideramos que son fundamentales. Muchas gracias. Ahora, la profesora Adriana va a tener el uso de la palabra para leer la ponencia de la profesora Sol. Muy buenos días. Quiero expresar el mensaje de la profesora Pérez, sus disculpas por no haber podido estar presente hoy leyendo su ponencia. Ella reside en la zona de Carúpano, hay aguaceros torrenciales allá y aparentemente su internet no está funcionando nada bien. Aun cuando yo no soy de esta mesa, pude notar, profesor Dion, excelente exposición y describió en 15 minutos
el panorama que afecta, por lo menos en lo que yo puedo percibir, el contexto universitario. Es decir, todos los elementos que nombro están allí presentes afectados. Bien, pasando a la ponencia de la profesora Sol Pérez, ella la tituló Gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de crisis. Primero coloca un resumen que dice lo siguiente. Venezuela es un país que hasta hace aproximadamente 15 años contaba con una educación de calidad y con un personal docente comprometido por mejorar su hacer pedagógico a través de estudios de cuarto nivel. Sin embargo, la crisis económica y política que ha reinado en la nación, así como los paupérrimos salarios devengados por los docentes, se han convertido en caldo de cultivo para que nadie sienta la necesidad de formarse académicamente. Los argumentos para revertir tal situación cada día se hacen menos contundentes. ¿Qué hacer entonces? ¿Rendirnos ante la barbarie y el analfabetismo? Desde nuestro punto de vista, no. Es necesario buscar nuevas alternativas didácticas que despierten tanto en el educador como en el alumno el deseo de aprender. En este sentido, proponemos gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los subsistemas educativos venezolanos. La gamificación es una metodología que emplea las mecánicas, estéticas y pensamientos del videojuego en entornos educativos con el propósito de potenciar en el espacio áulico la motivación intrínseca y extrínseca, el esfuerzo, la creatividad, la resolución de problemas, la acción y otros valores inherentes al aprendizaje significativo. En esta era tecnológica, gamificar los saberes de las distintas áreas de conocimiento puede representar una opción interesante para formar a un ser crítico, capaz de sacar al país de la penumbra en la que se encuentra actualmente. Toda investigación que se realiza parte de un problema práctico o teórico o de un vacío de información que el investigador aspira a llenar a través del estudio. En el caso de nuestra ponencia, partimos de un problema educativo que está a la vista de todos, el deterioro de la formación de las generaciones futuras del país, debido a, entre otras cosas, el abandono de los docentes preparados y comprometidos con la labor docente por los ofertas y salarios que se han devengado en los últimos tiempos, la migración de recursos humanos con títulos de cuarto nivel, el deterioro físico de las instalaciones educativas y el advenimiento de la COVID-19 que nos obligó a experimentar nuevas formas de enseñar, de aprender y de evaluar. Así pasamos de una educación presencial a una virtual, para la cual no todos estábamos preparados ni académica ni tecnológicamente. Y pese a que la misma dinámica no nos ha permitido recopilar información que corrobore el rol protagónico que ha tenido la improvisación en estos últimos años escolares, periodo 2020-2021, basta con escuchar las vivencias de los estudiantes, docentes y representantes que hoy más que nunca han tenido una presencia crucial en las actividades académicas de sus representados, pues han asumido el rol de hacedores de tareas y no de acompañantes académicos de sus hijos. Por otro lado, los docentes, al suponer que los alumnos disponen de mucho tiempo libre, han ideado asignarle un número significativo de actividades académicas semanales, un tanto difíciles de cumplir en la práctica, ya que en Venezuela hay serios problemas de conexión de Internet y no en todos los hogares hay equipos de computación ni teléfonos inteligentes para asumir al 100% la educación virtual. De hecho, tanto los estudiantes como los representantes manifiestan sentirse abrumados ante la avalancha de tareas que asignan los docentes. Evidentemente, la improvisación ha inducido al error, pero todo error puede subsanarse y, en efecto, evitarse a futuro. En este sentido, proponemos gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿en qué consiste la gamificación y por qué sería valioso aplicarla a las distintas formas? ¿En qué consiste la gamificación y por qué sería valioso aplicarla a las distintas áreas del saber? La gamificación es una estrategia didáctica en la que se integran aspectos de la dinámica de los videojuegos para motivar a los estudiantes de distintos niveles académicos a consolidar aprendizajes de manera significativa, eficiente y colectiva. ¿Por qué sería valioso gamificar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 1.
porque el trabajo académico se asociaría con un juego y eso lo haría más motivador, atractivo y significativo, tanto dentro como fuera del espacio áulico. Un proyecto gamificado y bien estructurado puede hacer que el estudiante se emocione con la acción de aprender. 2. Es una metodología activa en la que el alumno trabaja de forma individual, en parejas, en grupos, compite unos contra otros o colaboran en busca de un mismo fin. Permite la retroalimentación constante. 4. El compromiso por parte de los alumnos aumenta al tener que conseguir premios por el camino, poder comparar sus avances o su posición con respecto de los otros compañeros de clase. 5. Los resultados pueden ser medibles a través de las insignias, puntos, tablas de clasificación, etcétera, ajustadas a los objetivos a conseguir. 6. Fomenta la autonomía en el aprendizaje a través de la motivación intrínseca y extrínseca. 7. Mejora las habilidades digitales de los estudiantes. Toda gamificación ha de tener narrativa, dinámicas, mecánicas, componentes, tareas, reglas de juego, indicadores de logros, etcétera. La narrativa es un discurso que debe enganchar desde el primer momento a los estudiantes. Esta debe contar con un inicio, un clímax y un desenlace. Antes de comenzar la aventura de gamificar, es importante, en primer lugar, marcar el objetivo que se desea alcanzar y analizar cómo se visualizará la consecución de este a través del juego. 2. ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? 3. ¿Cuántos niveles va a tener? Si los niveles se han de agrupar por contenido, por unidades didácticas, por grupos de tareas. 4. ¿Qué va a suceder en cada nivel? 5. ¿Qué consiguen los jugadores al superar cada nivel? 6. ¿Cuáles son las formas, las normas y reglas generales del proyecto? 7. ¿En qué parte los alumnos van a conseguir puntos, monedas o lo que tengan que conseguir? 8. ¿Cuánto van a conseguir y en función de qué? 9. ¿Cuándo se acaba el proyecto? Una vez realizada la narrativa, se debe realizar una plantilla guía para desglosar las tareas, misiones y retos, agregando las puntuaciones. Se podría, por ejemplo, elaborar una tabla donde se coloque la actividad, en qué consiste las puntuaciones en las cuales se van a premiar los distintos logros del participante. ¿Okay? Se podrían plantear tareas que son normales, retos, misiones y de otro tipo. A modo de ejemplo, lo resumimos el proyecto. El proyecto Cazadores de Misterios, que puede ser utilizado para todas las áreas del saber. El proyecto consiste en resolver los diferentes misterios que iremos planteando al alumnado a lo largo del año escolar. Y estos solo podrán ser descifrados a través de la lectura de libros. El detective debe conseguir resolver secretos para convertirse en uno de los más grandes cazadores de misterios. ¿Cómo se juega este juego? Cada estudiante es un detective que desea llegar a convertirse en el mejor cazador de misterios. Hay un blog que contiene una pequeña introducción al misterio, pero para conocerlo completamente, los detectives deben leer uno de los libros y conseguir 10 puntos de conocimiento. Al conseguir los 10 puntos de conocimiento, se les asigna una contraseña a través de la cual pueden conocer más sobre el misterio. Buscando más pistas. Este sería el siguiente paso. Aquí se deben conocer las diferentes pistas para poder resolver el misterio. Para ello, los alumnos deben conseguir puntos de intuición y cada pista se desbloquea con un determinado número de puntos. Los puntos de intuición se consiguen a través de la realización de trabajos como resúmenes de libros, reseñas, dibujos, etc. Disipando el misterio sería el otro paso. Una vez que los alumnos han conseguido conocer la historia y las diferentes pistas, es el momento de resolver el misterio. Para ello deberán redactar el documento llamado Informe del Caso Resuelto, donde tendrán que escribir la resolución del caso y entregar. Si el caso está resuelto de forma correcta, se consigue una insignia que conlleva un pequeño premio y se pasa al siguiente nivel. Los premios son diferentes y variados dependiendo del misterio. Algunos ejemplos podrían ser más tiempo libre dentro del aula, usar el dispositivo celular por más tiempo, hacer una publicación en las redes sociales como un intelectual destacado, etc. Avances del juego. Los avances del juego, los cazadores de misterio, estarán a la vista de todos, ya que en la web se colgará una tabla que contenga la identificación del cazador,
el libro que está leyendo, las pistas que ha conseguido, los puntos que acumula, así como si ha resuelto o no el caso. ¿En qué consistirán los misterios? Son misterios reales relacionados con lo paranormal, fantasmas, ovnis, leyendas, ¿okay? Entre otros. ¿Cómo motivar a los alumnos a participar en el juego? Lo primero que debemos hacer es causar en ellos la importancia de convertirse en el mejor cazador de misterios. Algunos retos deben ser sencillos, otros más complicados. Unos se consiguen con más puntos, otros menos. Otro ejemplo de narrativa que puede ser utilizado para distintas áreas del saber. Por ejemplo, un antiguo ingeniero informático de la NASA que fue despedido hace unos meses sin motivo aparente, ha diseñado un virus informático capaz de apoderarse de todo aquello que tenga conexión a Internet. Con este virus puede controlar desde pequeños smartphones hasta robots de última generación. Todo está bajo su control. Sabemos que hay otra forma de eliminar este virus y es a través de encontrar una contraseña creada para la destrucción y su eliminación, ya que todo lo que se crea siempre puede ser destruido. Tú y tus compañeros de clase han sido elegidos para salvar a la humanidad de esta catástrofe. La misión será detener el virus y para ello deben convertirse en unos hackers expertos. Pero para eso tendrán que superar las diferentes fases y misiones que haremos en papel. No podemos usar medios tecnológicos conectados a Internet porque nos detectarían. Hasta conseguir la contraseña y conseguir eliminar el virus. ¿Están listos? Tenemos solo 5 semanas. Este sería un ejemplo de un misterio planteado para un lapso de 5 semanas dentro del salón de clase. Algunas mecánicas. Los jugadores deben convertirse en hackers en 5 semanas. Cada semana se corresponderá con un nivel. Y así sigue el proyecto. Para este proyecto se podrían incluir en cada fase diferentes tareas de matemática y lengua, pero también un reto grupal y una tarea final que congregue a todo el equipo para superar. Al momento de evaluar, se puede hacer de manera individual o grupal. Todo dependerá de la manera en que se hayan planificado las actividades. A la luz de lo antes dicho, podemos concluir que la gamificación es una metódica que requiere tiempo y dedicación de parte de los docentes, pero una vez estructuradas las actividades, el trabajo se reducirá considerablemente, más aún si se logra consolidar un equipo de diseño para gamificar los saberes académicos. Es una alternativa de aprendizaje viable y que responde a los nuevos tiempos. Así culmina la ponencia de la profesora Sol Pérez de la Universidad de Oriente, con la que ha contribuido para este congreso. Los dejo nuevamente con el profesor Dionis Salas para que, bueno, por lo que vemos, está conectado todo. Si quieres dar alguna conclusión final. Bueno, porque no hay... interesante la ponencia leída por la profesora Adriana y elaborada por la profesora Sol sobre la gamificación como instrumento pedagógico, lo cual hace un aporte interesante para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles. No sé si la persona que está participando con nosotros o los participantes quieren hacer alguna pregunta, algún tipo de intervención sobre las dos ponencias hasta ahora realizadas. Bueno, si no hay ningún tipo de intervención, agradecemos la oportunidad que hemos tenido de conectarnos y de participar en esta importante jornada. Y estamos acá desde la Universidad de Oriente a la orden para lo que se le ofrezca. Muchas gracias.